Todo el mundo sabe lo que es llevarse un buen susto. Pues bien, imagínese cómo sería su vida si se viera atrapado por esa especie de miedo intenso sin razón aparente cuando menos lo esperase. Así se vive con un trastorno de ansiedad. Es normal sentir desasosiego en situaciones angustiosas o peligrosas, pero normalmente pasa rápido y la vida continúa. Sin embargo, la ansiedad es continua y para algunas personas no pasa. Se convierte en un problema que termina controlando sus vidas. Me di cuenta de que me dejaba llevar por el pánico cada vez que salía de casa. Mi casa era el único lugar seguro, así que si estaba dentro de estas paredes me sentía segura. Incluso tener que ir al buzón era algo tremendo. Sandra Snow tenía 30 y pocos años, estaba felizmente casada y tenía 2 hijos de menos de 5 años cuando la ansiedad empezó a apoderarse de ella. Cada vez que salía y cogía el coche, estaba deseando volver a casa. Y nada más llegar me empezaba a sentir bien. Descansaba un rato y me ponía bien. Después empecé a pensar, no son simples mareos, tiene que ser algo más. Tenía palpitaciones en el coche, me sentía mareada, con náuseas e incómoda. Y llegó un momento en que dejé de salir, siempre estaba en casa, ponía excusas, decía que no me encontraba bien, que tenía dolor de cabeza, que tenía algún virus estomacal, que estaba enferma, que los niños no estaban bien. Me inventaba cualquier excusa. Al recordarlo, Sandra es consciente de que evitó hacer ciertas cosas durante mucho tiempo. Pero después de 3 meses particularmente agobiantes a cargo de sus 2 hijos pequeños, de un marido enfermo, un negocio y de ella misma, la ansiedad le superó. Hace como un año, digamos que empecé a evitar algunas cosas. No quería ir al cine y cosas así, ni estar entre mucha gente. Y además creo que el estrés de cuidar de mi familia también influyó de alguna manera. Durante los 7 años siguientes, Sandra vivió un constante miedo diario a los ataques de pánico que llegaron a controlar su vida. Es una sensación horrible. Por eso la gente dice que debe ser parecido a un infarto. El corazón te late muy rápido y tienes un ligero dolor en el pecho. Te falta la respiración, la cabeza te da vueltas, te tiemblan las rodillas y no sabes si vas a vomitar porque todo es muy confuso. Tienes el estómago, la cabeza, todo el cuerpo como sobresaltado. Supongo que es una especie de sobresalto, una sensación horrible. En el núcleo de estas sensaciones tan desagradables está la ansiedad y un mecanismo que todos tenemos para sobrevivir al peligro inminente que es luchar o huir. Se conoce como respuesta lucha-huida. La ansiedad es un síntoma normal. Todos somos capaces de experimentarla. Pero en los trastornos de ansiedad, las rutas de dicha ansiedad son demasiado sensibles. Afectan mucho más a la gente que sufre trastornos de ansiedad que a la gente que no tiene esos problemas. Estas rutas de ansiedad afectan a 3 partes principales del cerebro. El estímulo, que históricamente era un animal salvaje y que hoy en día es más parecido a un coche de carreras, llega al cerebro a través de los ojos y la respuesta se coordina en una parte del cerebro conocida como amígdala. Esto activa la parte pensante del cerebro, la corteza prefrontal. A la vez, la célula más primitiva del cerebro se acciona provocando la ansiedad y por consiguiente la respuesta de lucha-huida. Aumenta la tasa cardíaca. La respiración se hace más rápida y se entrecorta. Y los músculos se contraen. Todo ello tiene como objetivo sobrevivir al peligro físico, pero lo que hace es provocar un ataque de pánico por una mala interpretación provocada por los trastornos de ansiedad. Porque si se padece un trastorno de ansiedad, estas partes del cerebro se activan fácilmente. Se sufre un ataque de ansiedad
Y al experimentar miedo, se tiene un pensamiento distorsionado. Algo terrible va a ocurrir. Vas a perder el control. Vas a sufrir un infarto. Vas a morir. Y para el 10% de personas que sufrirán un ataque de pánico, es el miedo a tener otro lo que puede producir que se instale el trastorno. Bueno, el típico ejemplo es el de una persona que sufre un ataque de pánico en un lugar muy concurrido, como un supermercado lleno de gente un jueves por la tarde. Es una experiencia verdaderamente horrible. La persona vuelve a su casa pensando en cuándo tendrá otro de esos ataques de pánico. Terminan sintiendo una ansiedad permanente. Se denomina agorafobia, que etimológicamente significa miedo a los lugares públicos abiertos, es decir, se tiene miedo a ir a cualquier lugar desprotegido. Evidentemente no quieres tener otro ataque de pánico, así que solo piensas en el próximo ataque y en el lugar donde te ocurrirá, ya que puede pasarte en el sitio más inesperado. Y no quieres estar fuera de tu casa cuando ocurra, porque no quieres sentirte vulnerable. ¿Cómo vas a sobrellevarlo si estás fuera? Es decir, cuando estás fuera, no puedes llegar a casa rápidamente. Así que terminas evitando salir, porque sabes que si tienes un ataque en el supermercado, no volverás al supermercado. Si tienes uno en la lechería, no volverás a la lechería. Y terminas evitando todo lo que te hace sentir incómoda, que finalmente es todo. Durante 7 años, Sandra apenas salió de su casa, y mientras algunas personas que sufren ataques de ansiedad o agorafobia tienen muy pocos ataques de pánico, para Sandra formaban parte de su vida, y cualquier cosa podía desencadenarlos en cualquier momento, como por ejemplo, salir por la puerta de su casa. Digamos que mi desafío cada mañana era salir a recoger el correo. Me obligaba a hacer ese tipo de cosas insignificantes. Pensaba que ir al buzón era mi forma de hacer algo. Me hacía sentir un poco útil, así que ir a recoger el correo era una especie de objetivo diario. Incluso haciendo eso, el riesgo de sufrir un ataque de pánico siempre estaba ahí y siempre era muy desagradable. Te tiemblan las piernas. Sientes que te tienes que agarrar a algo. Yo me tenía que agarrar a lo que fuera. Si no tenía un bastón, me tenía que agarrar a un seto o a algo que tuviera cerca. Pero tenía que agarrarme a algo para no descentrarme, para poder dar el siguiente paso. Necesitaba algo donde agarrarme. La cabeza te da vueltas. El corazón se te acelera. Yo no podía mirar a los lados, solo podía mirar al buzón y después darme la vuelta y volver. A veces incluso le era difícil hacer las tareas domésticas por el efecto que tenían en su ritmo cardíaco. Creo que es porque cuando haces algo extenuante, aunque pasar la aspiradora no lo sea, estás haciendo algo que acelera tu ritmo cardíaco, y esas palpitaciones son parecidas a las que tienes cuando sufres un ataque de pánico. Es una sensación que la mayoría de la gente ni siquiera nota, y aunque lo hagan, no le dan importancia. Pero cuando se padece un trastorno de ansiedad, el aumento del ritmo cardíaco puede activar la ruta hacia la amígdala, que a su vez activará la ruta a la parte pensante del cerebro, donde se malinterpretará como el comienzo de un infarto. Por eso se siente ansiedad y el ritmo cardíaco se acelera y las rutas se activan. Es un círculo vicioso que termina en el ataque de pánico que se estaba intentando evitar a toda costa. Así que cuando estás activa, sientes que tu corazón va a un ritmo diferente al normal. Y yo solo pensaba en eso. Y creo que por eso me sentía tan incómoda pasando la aspiradora. La cabeza me daba vueltas y no me gustaba esa sensación porque era muy frecuente. Me hacía sentir muy mal, así que la mayoría de las veces barría. Barrer era lo mío. Dependiendo de la naturaleza del trastorno de ansiedad, se dejan de hacer ciertas cosas para evitar lo que se cree que provocará el siguiente ataque de pánico. La palabra ratones no se podía decir en casa, ni ratón. Tampoco podía haber fotografías de esas cosas